transformando mi ciudad. ¡Feliz Día de las Madres! Sembrando café en las montañas. Bienvenidos a Vientos, noticias que vuelan, el noticiero con información, historias y opiniones para ti. Si bien la ancestral Cholula en el estado de Puebla es una ciudad maravillosa, niños y niñas del colectivo Tomate decidieron dejarla más bella todavía. Es por ello que llevaron a cabo el proyecto Ciudad Mural, a través del cual propusieron bocetos para pintar distintas bardas del lugar donde viven. Ese fue el caso de Carol, quien no solo diseñó el dibujo con que pintaría su casa, sino que además decidió hacerla en tercera dimensión, es decir, que se requieren lentes especiales para observar el realce de sus dibujos. Para mí el grafiti es una forma de expresión que antes era muy conocida, era muy antigua y sigue siéndolo. Mi prima y yo preguntamos que si podíamos ayudar a pintar y a nosotras nos dijeron que sí. Mauri nos empezó a decir cómo hacerlo, dónde teníamos que pintar y con qué colores teníamos que hacerlo. Porque una vez yo tuve un sueño de que venían a pintar mi casa de color naranja. Y como que yo me quedé así como de, ¿ahora por qué estoy soñando esto? ¿Qué pasó? Y me despertaba y varios días, semanas, mucho tiempo después, van a pintar nuestra casa. Y yo así de, ¡ay, qué padre! Pero luego me la pintaron de naranja y yo así de, ¡ay, qué raro! ¡Ay, qué raro! El lobo representa a mi abuelito. El águila representa pues al protegedor de la familia. Esa es una paletita. Esa yo decía que era mi primita porque es una bebé todavía y es muy bonita, la quiero mucho. Esa cartita, ese es mi hermano, porque su nombre significa mensajero de Dios. La nube y el sol son mis tíos. La flor que está de este lado, blanca, significa mi abuela y mi mamá. Hay una mariposa, pero que tiene las alas de un libro. La mariposa significo yo. Las figuritas de acá abajo, estas, significan, se puede decir que en esta familia hay niños, significa niñez. Para mí me ayudó a ver qué podía hacer yo. A mí me gustaría ser diseñadora o pintora. Y yo digo que el arte no hay que entenderla a fuerza, solo hay que admirarla, apreciarla, porque es algo muy especial que se encuentra en todos lados. Es muy hermoso, tal vez para alguna gente es vandalismo o algo así, pero y si no es así, y si nada más es porque otros jóvenes o adultos tienen otras formas de vida y no nos podemos ocultar, tenemos que expresarlas con algo y pues no podemos hacerlo con sentimientos negativos o furia, o sea, ya está muy mal eso. Entonces el graffiti es como una forma de relajación. Bueno, es que a los niños que quisieran pintar yo les diría que sí, porque que lo hicieran, porque te deja una experiencia muy bonita y desde ahí como que te da como un vistazo a lo que quieres hacer. Y sí me gustó porque es algo especial, es una vista impresionante, que ves una pintura normal, dices, está bonita, pero te pones los lentes y está muy padre, se ve muy chido. ¡Entérate! En Vientos visitaremos Ixtenco en el estado de Tlaxcala para conocer a una niña que realiza el bordado pepenado, una técnica antigua heredada de la cultura otomí. ¿Te gustaría saber en qué consiste esta forma de bordar y qué la hace tan especial? Entonces no te pierdas la siguiente nota. Estoy haciendo las mangas de una blusa que es de pepenado. Este bordado es característico en el municipio de Ixtenco, de la mujer otomí, de nuestros antepasados. Generalmente las mujeres lo bordaban por las tardes cuando ya habían terminado sus quehaceres del hogar o del campo, mientras ellas atizaban su comida con un candil o una vela. Y pues nosotros, las personas de ahora, lo aprendimos de nuestros antepasados. Y cuando yo llego de la escuela, acabo los quehaceres de mi hogar y pues ya me dispongo una hora a coser esto y pues máximo me tardo 2 semanas.
tienes que primero estar trazando lo que es la orilla. Después puedes trazar unas flores, unas plantas, unos animalitos. Tienes que ir realizándole estas como líneas para que el bordado se vea así. Pienso que cuando sea grande, pues estaría bien que me vistiera con traje regional. Ya se está perdiendo nuestra tradición, ya no les llama mucho la atención y ya se fijan más en la que es la ropa moderna. Y me gustaría a mí agarrar algo de los trajes regionales para la moda. ¿Qué te parece si de Ixtenco nos lanzamos en un viaje imaginario hasta Indonesia? Y es que allá, un grupo de niños y niñas preocupados por el medio ambiente han decidido desfilar y cantar juntos para pedirle a las personas que ayuden a preservar el río de su comunidad. Se trata de un grupo de amigos que viven a las orillas del río Siliwung, en la región de Java, quienes, preocupados porque el río siga existiendo, realizaron un desfile alrededor de sus pequeñas villas, en las que usaron distintos disfraces, como podía ser de oficial de la policía, ropa diseñada con periódicos viejos y también ropa tradicional de su tierra. En esta ocasión, los niños no estaban solos, pues también fueron acompañados por sus padres, quienes iban cargando las cosechas de vegetales y frutas que crecieron a las orillas del río. Con este desfile, nuestros amigos tenían como objetivo persuadir a las personas que viven a las orillas del río, a que lo mantengan limpio y de este modo ayuden a preservarlo. La comparsa por la preservación del río Siliwung se llevó a cabo en 3 villas del norte de Yakarta, llamadas Kampung Tongkol, Kampung Krapu y Kampung Glodan. Cada año en distintas fechas en todo el mundo festejamos el Día de las Madres. Esta celebración se remonta a la antigua Grecia, donde los griegos le rendían honores a Rea, la madre de los dioses Zeus, Poseidón y Hades. En nuestro país festejamos esta fecha desde 1922, año en que se declaró el 10 de mayo como el Día de las Madres, y se ha convertido en una de las fiestas más importantes para los mexicanos. Hoy, para celebrar a todas las mamás de nuestro planeta, niños y niñas de distintas partes del mundo nos cuentan cómo festejan a las mamás en sus países. En Nicaragua lo celebramos todos los 30 de mayo. El Día de la Madre, pues no dejamos que ella haga un quehacer, sino que lo hacemos nosotros todos. En el colegio se celebra el Día de las Madres con comida, gaseosa, compramos queque, felicitamos a la madre, damos regalos, hacemos juegos para ella. En mi casa hacemos una comida y celebramos el Día de la Madre dándole regalo a mi madre porque ella es muy especial. Para mí mi mamá es un regalo que Dios me ha dado. Mi mamá es mucho, es mi amiga, la quiero y es bastante para mí.
Aunque ahora sea muy normal ver a mujeres usando pantalones en casi todo el mundo, hasta hace poco tiempo esto no era así. De hecho, 2 siglos atrás, pensadores que se decían liberales creían que una mujer usando pantalones era una perturbación intolerable. En respuesta, las mujeres decidieron usar con más insistencia esta prenda de vestir para retar esas formas de pensamiento y también para decirles a los hombres a través de la ropa: yo soy tu igual. Por suerte, poco a poco todos nos estamos dando cuenta de que hombres y mujeres tenemos los mismos derechos y por lo tanto, unas y otras podemos usar la ropa que más nos guste y con la que nos sintamos más cómodas. A la sección Dinos nos ha llegado un video desde Nicaragua, donde Girls Scouts recolectan dinero vendiendo plantas que ellas siembran para así cubrir los gastos de sus actividades. ¿Y esta plantita qué vale? Vale 10 córdobas. Los reales sirven para nuestros campamentos, para pagar el bus, para nuestras comidas que van a ver. Yo le ayudo a mi hermana porque hay una ley de los scouts que dice ayuda a los demás y entiende a los demás. Porque tengo nuestros hermanos scouts, me gusta compartir con ellos. Y ellos también, como nosotros yo soy lobatita, entonces ellos los dicen para todos servir a los lobatos. En la reserva de la Biosfera El Triunfo en Chiapas, varias familias se dedican a la siembra del café orgánico. Las plantas de café se siembran a la sombra de otros árboles. No contaminan el suelo ni el agua porque no utilizan químicos ni pesticidas. Además, es una fuente de ingresos económicos para muchas familias mexicanas que se dedican a esta actividad. Te invito a ver el siguiente reportaje en donde conoceremos a Eliseo, que además de convivir en armonía con la naturaleza, ayuda a su familia en el proceso de cultivo y elaboración del café. Estamos metidos en una organización que se llama Común Yasnoptic. De ahí quieren café orgánico para que los manden para allá abajo y sepa más rico. Que cuando los cafés están así con bastante químico, no saben natural. Ya en químico ya no tiene nutrientes. Y el café orgánico ya tiene todo todavía. Y por eso les recomiendo tomar café orgánico para su salud. Mi papá me enseña cómo plantarlo, cuidarlo y lo que necesita el trabajo en el cafetal nada más. Una planta de café es como un arbusto pequeño y da sus frutos. Hay amarillo y rojo. El cuidado que se le va dando primero es poblarla y sembrar la mata de café. Después irla chaporreando con un machete, limpiándolo así en el asiento de las matas, hasta que llegan a este tamaño. Y después empiezan a enverdecer las hojas, empieza a salir la flor y después crece el café. Cuando está en su punto de maduración se corta y lo que queda verde hay que esperar hasta que se madure otra vez. Le damos 2 cortes para que quede libre la mata, que descanse. Después se despulpa y después se pone a secar hasta que tenga su punto, se levanta. Y ahí se ponen los costales. Y después ya en la organización que estamos metidos la muelen todo. Y es así como va el proceso. Mi familia es muy bonita. Ahí nos llevan pues a trabajar y nos enseñan de todo para que cuando tengamos un futuro sea mejor.
Es muy bonito que nosotros tenemos que cultivar nuestras mismas plantas para sobrevivir, porque lo que estoy aprendiendo de ellos, sé que voy a enseñar a mis hijos después, y a mis hijos, pongámoslo que si ya tuvieran nietos, a mis nietos. Y es así como se va reproduciendo el café también. Esto ha sido todo por hoy. Si tienes algún comentario, idea o video que quieras compartir con nosotros, no dudes en escribirnos. Estaremos encantados de recibir tus mensajes y correos electrónicos. Por ahora me despido, pero recuerda que la próxima semana te esperamos con más de Vientos, Noticias que Vuelan.